Teoría Antropológica 1, Departamento de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Cecilia Díaz. Hoy vamos a hacer una breve incursión en la trayectoria vital e intelectual de Franz Boas. Franz Boas nació en 1858 en Minden, Westfalia, que por ese entonces pertenecía al Reino de Prusia y actualmente a Alemania. Se crió en el seno de una familia judía de clase media. En escritos, en los que él reflexiona sobre su propia trayectoria, describe a su padre como una persona liberal, capaz de poner en cuestión los dogmas religiosos, y a su madre como una persona dedicada a los asuntos públicos y a la ciencia. Ella había fundado el primer jardín de infantes de su ciudad natal. En su juventud, Franz se interesó por la naturaleza y en la universidad cursó estudios de geografía, matemática y física. Se doctoró en esta última disciplina en 1882 en la Universidad de Kiel. Su trabajo de psicofísica analizaba fenómenos ópticos considerando las sensaciones producidas por los reflejos de la luz en el agua. En Berlín, entre 1882 y 1883, estudió con intelectuales como el médico Rudolf Virchow y el etnólogo Adolf Bastian, quienes contribuyeron a una renovación de la antropología en sentido liberal opuesta a las inclinaciones ideológicas de tinte racista y nacionalista de la época. Así, por ejemplo, Virchow rechazó el determinismo evolucionista y la división en razas por entender que raza era una categoría inestable, cuyas fronteras variaban con el tiempo. En el obituario que escribió para quien fuera uno de sus maestros, Boas destaca que las investigaciones de Virchow sobre las características anatómicas de los alemanes probaron que no había una conexión entre las formas del cuerpo y las nacionalidades, de modo que las diferencias culturales no se derivaban de las diferencias raciales. La raza, la cultura, la lengua y la nacionalidad no coincidían necesariamente. En esta línea, Bastian sostenía que así como no había razas puras, tampoco había culturas puras, que los contactos entre pueblos llevaban a la difusión de ideas, técnicas e instituciones. Todas las culturas eran históricamente contingentes y eran producto de procesos en los que intervenían la presión ambiental, las migraciones y las relaciones de intercambio. Boas suscribió esas ideas frente a la polémica sobre la relación entre raza y cultura y también se vio tensionado por las discusiones de la época entre posiciones que afirmaban que la ciencia antropológica debía inclinarse hacia el terreno de las ciencias naturales y aquellas que la situaban más cerca de las humanidades. Comenzó a interesarse por la relación entre medio geográfico y modos de vida a partir de una expedición al norte de Canadá que le permitió permanecer durante un tiempo junto a los inuit de la isla de Baffin, más precisamente entre los años 1883 y 1884. Si bien había campo con ideas que enfatizaban el determinismo geográfico, pronto se desilusionó al ver que las influencias geográficas no alcanzaban para explicar de manera cabal las fuerzas que moldean el comportamiento. Ese viaje transformó sus hipótesis de trabajo, porque lo llevaron a pensar que las explicaciones debían construirse de otra manera sobre otras bases. Como sostienen investigadores que abordaron la obra de Boas, entre ellos me refiero puntualmente a George Stocking Jr. y Adam Cooper, la contribución de Boas a moldear el concepto antropológico moderno de cultura se desarrolló a partir de sus inclinaciones personales y orientaciones teóricas iniciales, los temas teóricos planteados por la antropología contemporánea y también de su experiencia en el campo y las interpretaciones que construyó sobre dicha experiencia. Esto lo llevó a sostener que no había que buscar una supuesta historia natural de los habitantes de un paisaje determinado, sino hacer una historia de las tradiciones culturales locales. En su pensamiento en adelante fueron favorecidos los aspectos de historicidad, pluralidad y holismo. En 1886 inició su trabajo de campo entre los Coahuiltl en la costa noroeste de Canadá, donde volvió en reiteradas oportunidades. En esas incursiones recogió textos vernáculos de sus informantes y registró mitos y tradiciones históricas, además de ceremonias y procedimientos técnicos. Por ese entonces se instaló definitivamente en Estados Unidos y trabajó como editor de la revista Science. Sin embargo, su inserción profesional en instituciones norteamericanas dedicadas a la antropología se vio dificultada por la gran influencia que tenía la antropología evolucionista y el trabajo de Morgan. Un episodio nos permitirá comprender mejor esas controversias de la época. En una visita a una exposición en el Museo Smithsoniano,
Boas observó que los objetos etnográficos de los pueblos de la costa noroccidental de América del Norte estaban mezclados y ubicados en diferentes salas, porque la exhibición tenía como objetivo ilustrar la evolución tecnológica de la especie humana y su unidad. Para situarnos en ese tipo de disposición de los objetos, tengamos presente que Edward Taylor, en Cultura Primitiva, tomaba la semejanza entre instrumentos puntiagudos y afilados que se podía ver en los museos etnológicos como fundamento de la uniformidad de las ocupaciones salvajes. Distanciándose radicalmente de esa visión de las cosas, Boas afirmaba que cada objeto debía ser localizado junto a otros artefactos de su tribu o región, y decía, debemos estudiar cada espécimen etnológico individualmente en su historia y su medio. Así vemos que su crítica a la disposición de objetos de esa colección museística no era banal, sino que se inscribía en profundas diferencias metodológicas y analíticas. Para Boas, clasificar no equivalía a explicar. Inscribiéndose en la línea de la etnología alemana, sostenía que las operaciones de compilación y registro detallado debían realizarse antes de pasar a la interpretación de los datos. En lo sucesivo trabajó como profesor en una universidad recientemente fundada y fue curador en museos de Chicago y Nueva York. Hacia fines del siglo XIX obtuvo el cargo de profesor de antropología en la Universidad de Columbia y hasta su retiro en 1936 contribuyó a la formación de gran cantidad de discípulos, entre los que se encuentran aquellos que luego conformaron la llamada Escuela de Cultura y Personalidad. Boas formó a sus estudiantes en la importancia de la dimensión empírica. En su trabajo de investigación, sus orientandes tenían dos tareas principales. La primera, de carácter etnográfico y documental, consistía en trazar relaciones históricas locales entre culturas indígenas. La segunda era teórica o crítica y se realizaba a partir de los datos recolectados. Quienes aprendieron el oficio de investigación con Boas brindaron insumos para discutir de manera científica la macrohistoria esquemática y reduccionista del evolucionismo, desmoronando cada una de sus generalizaciones prematuras, entre ellas la evolución de la descendencia matrilineal a patrilineal y la vinculación directa entre términos de parentesco y relaciones sociales concretas. Podríamos profundizar en gran cantidad de aspectos de su obra, como su crítica del determinismo racial y sus aportes para el estudio etnográfico del lenguaje, además de su rol clave en la creación de redes e instituciones. Para finalizar esta breve presentación, solo ponemos de relieve sus pronunciamientos públicos durante la Primera Guerra Mundial, en los que procuró abordar el conflicto empleando las herramientas de la antropología. En una conferencia de 1915, Boas invitó a considerar la fuerza de las emociones a la hora de analizar el desarrollo de los nacionalismos. Así sostuvo: parece ser que no existe una causa racional por la que se constituyen los grupos opuestos, sino solo el valor emocional de una idea que mantiene unidos a los miembros de cada grupo y exalta el sentimiento de solidaridad y grandeza hasta un cierto punto en el que los compromisos con los otros grupos resultan imposibles. Es fácil demostrar que este sentimiento no se basa en ninguna relación racial real o de otro tipo, sino que es solo la expresión de una emoción intensa que está conectada a la vaga idea de esa supuesta relación.